Arrasaldeón, Gustioic. Buenas tardes a todos y a cada uno, queridos. Nos alegra mucho de estar en Canarias. Chacho, ¿cuánto canario? Me decía Manuel. Muy bien, pues traemos un saludo cariñoso de los hermanos en Bilbao, en Las Arenas especialmente. Están orando por nosotros, por vosotros en estos días de ministerio, habiendo estado primero en La Orotava y después en Fuerteventura, en el Puerto de la Cruz. Y damos gracias al Señor por ello. Si notáis mi garganta un poco mal, pues la culpa la tiene Fuerteventura. Llegamos ahí con el fresquito de La Orotava y entonces el cambio al calor me afectó. Pero bueno, es parte de la guerra, ¿no? La batalla en la que estamos. Gracias al Señor por el ministerio que podemos desarrollar también entre vosotros en estos días, venimos orando para poder ser de edificación para la Iglesia y de estímulo para cada congregación también, con los hermanos que venís y estaréis siguiendo los cultos en estos días. Muy agradecidos, Paquita y un servidor también, porque ayer tuvimos una recepción de oro aquí en el aeropuerto. Había varios hermanos que llegaron, quizá habéis visto las fotos, para recibirnos en nombre de las iglesias. Agradecidos al Señor por vuestro cariño y también atenciones en todas las cosas. Dios mediante, estaremos viendo el cuidado de la Iglesia del Señor. Acabamos de ver en las dos islas pasadas la serie de la familia en el día de hoy, 5 exposiciones, 2 en La Orotava y 3 en Fuerteventura. Y recomiendo, si podéis mirarlas, las tenéis seguramente en los enlaces, no sé si los responsables ya han podido trasladarlo a la congregación, a todos, pero sería interesante por los temas que hemos tratado, ya que la familia pues vive hoy una oleada sin igual, ¿no? Y un acoso increíble, ¿no? El domingo acabamos en Fuerteventura hablando de la ideología de género y lo que afecta a la familia y a la Iglesia. Son temas, evidentemente, con los que estamos luchando en cualquier ámbito donde estemos. Recomendamos, por favor, que si podéis mirarlos. Entraremos a mirar, Dios mediante, el cuidado de la Iglesia del Señor. Este es el tema que vamos a seguir, ¿no? ¿Se ve bien? Estupendo. Este es el tema pastoral relacionado con la pastoral de la Iglesia y las características que tiene el ministerio pastoral y de diaconado en las iglesias locales. Y le hemos dado este título, el cuidado de la Iglesia del Señor. Lo veremos a través de 6 sesiones que están aquí. La primera es la de hoy, apacentando a la grey del Señor, una de las labores a las que son llamados los ancianos, pastores, obispos en la Iglesia, a dirigir ese apacentar a la Iglesia del Señor, gobernando a la grey. Veremos mañana, Dios mediante, que tiene que ver con cómo hacerlo de forma plural, compartida, a través de lo que se llama el Consejo de Ancianos, es decir, esa pluralidad de gobierno en la Iglesia. En tercer lugar, el jueves estaremos viendo la enseñanza con autoridad a la congregación. Cómo somos llamados por el Señor a enseñar la palabra, no solamente a transmitir una serie de conocimientos, sino a enseñarla como siendo modelos en primer lugar y también de acuerdo a las pautas que marca la Escritura. El viernes estaremos viendo la irreprensibilidad de los siervos de Dios. Y estaremos viendo ahí, pues, aquellos que son ancianos o son llamados a serlo y los diáconos, ¿no? Estaremos contemplando
estos dos aspectos. El sábado, Dios mediante, en Vegueta estaremos mirando en la parte que tiene que ver con la exposición de la palabra, pues cómo reconocer a los que nos sirven y nos presiden. Reconocerles no solamente en un acto de culto, sino reconocerles en el día a día en la vida de la Iglesia, ¿no? Ya que ellos, dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 5, que nos sirven y nos presiden en el Señor y trabajan entre nosotros. Y estaremos viendo principalmente la exposición, haciendo como una especie de exégesis de ese texto de 1 Tesalonicenses. Y a la tarde, a la mañana en Vegueta, el domingo, pues ya el diácono entre la grey. Estaremos viendo la figura de la diaconía en la congregación y las pautas que la Escritura nos marca. Así que estaremos viendo en este tiempo textos principalmente de carácter pastoral. Tanto el ministerio y la responsabilidad de los hermanos que nos sirven, ancianos y diáconos, y también la responsabilidad de la Iglesia, que muchas veces no se habla de esto, la responsabilidad que tiene la congregación para con aquellos que les sirven en el nombre del Señor, ¿verdad? Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos considerando principalmente estos dos textos bíblicos, Hechos 20 y 2 Timoteo 2, que Marcos ha leído. También veremos algo de 1 de Pedro, capítulo 5, ¿no? Y en primer lugar, veremos los desafíos que tiene la pastoral en el día de hoy, en la iglesia local, y la advertencia del Señor. Y esto es muy importante que lo entendamos y lo atendamos. Desafíos y la advertencia que tiene la pastoral en la iglesia de Cristo. Y nos daremos cuenta, según Hechos capítulo 20, que es un llamamiento del Espíritu Santo. No es una afición, no es un trabajo, no es un hobby, es un llamamiento del Señor, en primer lugar, para dos cosas: para cuidar a la iglesia y para servir a la iglesia. Y estos son los parámetros más importantes que la Escritura nos da, queridos, en cuanto al apacentar, ¿no? Apacentar a la grey del Señor. En primer lugar, decir que apacentar es un término muy amplio en castellano. El griego quizás se ciñe más a la idea de alimentar, nutrir y vigilar y cuidar al rebaño. Esa es la idea de apacentar que se nos ha trasladado hasta llegar al castellano. Es decir, son los términos que se han usado con los rebaños en las profesiones de los pastores y son los términos que usan los apóstoles para trasladarlo a la iglesia. El cuidado, la nutrición, la vigilancia y además el estar pendientes de la congregación del Señor. Ahora, dicho esto, queridos, consideremos que hay unos desafíos para la pastoral en el día de hoy y desafíos muy serios. Desafíos que son falsedades, son imitaciones acerca de lo que es la pastoral de la iglesia. Y he puesto aquí algunos, podría haber puesto una lista más larga porque hay más, pero quizá estos podrían ser los principales. En primer lugar, la pastoral de la iglesia hoy está siendo desafiada por el profesionalismo. Más y más en círculos eclesiales, ya sean evangélicos o no, pero hablemos de nuestro campo en primer lugar, se está dando un énfasis más y más profesional al ministerio pastoral, en el sentido de que, como si fuera un oficio para el cual hay que estar preparado académicamente y también con la posibilidad de que sea un trabajo, un medio de vida para la persona. Y es cierto que el ministerio pastoral requiere formación y preparación, por supuesto, y cuanto más, mejor. Y también aquellos que son llamados por el Señor, como lo fue un servidor y otros muchos siervos de Dios,
al ministerio, pues las iglesias cuando nos han encomendado a que apartemos el tiempo para la extensión del Evangelio, el pastoreo, la enseñanza en el pueblo de Dios. Eso es así. Pero la pastoral no es eso. La pastoral no es solamente lo académico y un medio de trabajo. Y hoy más y más, quizá algunos ministerios lo enfatizan más, la pastoral se está viendo invadida y desafiada, hasta el punto de que a veces he preguntado incluso a algunos ancianos de nuestros ambientes, bueno, necesitamos un obrero. Vale. ¿Y qué estáis haciendo? Pues vamos a buscar a alguien que esté bien preparado, que esté en un seminario, pero no le conocéis, no sabéis que... Sí, no importa, pero queremos a alguien que esté bien preparado académicamente, si puede tener una licenciatura, un doctorado y tal. ¿Y qué más? Pues a veces no hay más expectativas que eso. Y es un error que estamos viviendo en nuestros días. Aunque evidentemente el ministerio, insisto, requiere cada vez una mayor formación y sobre todo una formación en la palabra. Pero está el área espiritual que se descuida hoy en día. Y así tenemos algunos púlpitos, queridos, hambrientos de la palabra de Dios, congregaciones que no reciben la palabra. La palabra no se transmite conocimiento, teorías, sociología, noticias, pero no se transmiten las Escrituras. Y es una pena. También la pastoral en nuestros días está siendo desafiada por un liberalismo doctrinal y eclesial. El liberalismo o las corrientes teológicas liberales entraron hace tiempo, bastantes años, y han hecho una mella increíble, hasta el punto de eliminar, lo mencionaré más en estos días, ¿no?, las doctrinas fundamentales de la inspiración y la revelación, y si las Escrituras no son nuestra guía, pues apaga y vámonos. Y si los modelos de iglesia del Nuevo Testamento no son nuestra guía y nuestra inspiración, pues lo mismo, ¿no? Y tenemos estas corrientes a nuestro alrededor. Otro desafío que mencionaré en estos días que la pastoral está recibiendo es el caudillismo. Y cuando hablemos del Consejo de Ancianos mencionaremos esto. Las diversas ambiciones personales de algunas personas que anhelan el liderazgo. Y el apóstol dice, bueno, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, pues, sea esto y aquello, viva así y asao, ¿no? Se habla de una integridad, ¿no? Pero hay personas que han llegado a lugares de ministerio y de liderazgo y entonces ejercen un caudillismo personal, un liderazgo unipersonal. Y esto hace mucho daño al pueblo de Dios. Detrás de esto hay ambiciones personales diversas. Detrás de esto hay un deseo de otras muchas cosas. Y eso hace mucho daño al Evangelio, a la imagen de la Iglesia, al ministerio de la Iglesia y finalmente a la vida espiritual de la Iglesia. Lo mencionaremos también con más detalle. Y un último o dos últimos desafíos que tiene la Iglesia, la pastoral de la Iglesia en nuestros días, queridos, es el hambre de éxito. Y el éxito puede tener varias ramificaciones. Aquí he puesto algunas, ¿no? Una es el sensacionalismo. Figurar la iglesia más famosa, la iglesia que hace esto, la iglesia que tiene este edificio, la iglesia que tiene este programa, estos programas. Es decir, generar un sensacionalismo que, bueno, a veces no está mal para atraer a personas de fuera, pero no hace bien a la propia iglesia. El tema de las novedades, estar sacando constantemente novedades, ¿no?, para atraer la atención, y esto lo hemos visto en la etapa del COVID, ¿no?, como algunos predicadores e iglesias se han ido por esa vía y hacen énfasis en estas cosas. Un buen coro, que no está mal,
un buen tiempo de alabanza y alegre y vivo y tal, que no está mal, pero luego la palabra no figura demasiado. Y ahí evidentemente lo que hay es un anhelo de triunfo, de éxito. Y la numerología, que llamo yo, el énfasis que estamos teniendo más y más en dar crédito a un ministerio pastoral en base a los números. Y ciertamente que la Iglesia del Señor estamos llamados a crecer, y a crecer en número, por supuesto, y a predicar la palabra, y eso nos alegra, pero ese no es el fundamento de la Iglesia. Ese es un resultado de otras cosas, ¿no? Y hoy se ha puesto como base y fundamento porque hay una concepción del éxito. Y no importa cómo vamos a conseguir el objetivo, no importa cómo, lo necesitamos, ¿no? Y luego, final y tristemente, pues también la pastoral está sometida al desafío del negocio. Las diversas doctrinas y teologías de la prosperidad con sus múltiples facetas han hecho un daño increíble en las congregaciones. Han dividido y siguen dividiendo. Esta misma semana pasada me estaban contando de algunas congregaciones aquí en las islas que habían sufrido este tema. El tema del negocio, el obsesionar a la congregación y a los creyentes con el tema del dinero y de las ofrendas, y de que Dios te bendice en la medida en la que tú das y das y das, y a veces no saben para qué. Pero normalmente sabemos para quiénes, para el bolsillo de esos caudillos, ¿no? Y todo esto, queridos, está a nuestro alrededor. Y lo menciono por el hecho de que es un desafío a la verdadera pastoral. Y algunos de estos ingredientes debe tenerlo el ministerio pastoral, debe tenerlos, pero no deben ser el fundamento ni la base. Y visto esto, pues digamos, nos damos cuenta de la necesidad de reforzar el ministerio pastoral bíblicamente. En las iglesias necesitamos reforzar, renovar y mirar la palabra abiertamente para ver cuál es el objetivo, el propósito, la razón de ser de los ministerios pastorales y de servicio diversos entre la iglesia local, ¿verdad? Por tanto, hay una advertencia del Señor, en el sentido de que es un llamamiento suyo y es una entrega sacrificial a su proyecto, que es la iglesia. ¿Esto de abajo puede desaparecer? Esa cintita. Es decir, la iglesia del Señor, el Señor nos recuerda que el servicio a la iglesia es un llamamiento de su parte y además supone una entrega sacrificial a su proyecto, que es la iglesia, y que vamos a desarrollarlo. Estamos ahí en Hechos capítulo 20, verso 28. Y por favor, si podemos tener abierta la Biblia, la Escritura, en este texto que Marcos ha leído, en esa despedida que Pablo hace de los hermanos de Éfeso, estando en Mileto y volviendo en su viaje misionero, dirección Jerusalén, él les manda llamar a los ancianos y les da un discurso, les hace una exposición preciosa. Quizá en esta tarde podemos centrarnos en algunos puntos importantes que tienen que ver con la esencia del ministerio pastoral. Dice en verso 28 el apóstol Lucas, nos dejó relatado esta exposición del apóstol Pablo, donde dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó
por su propia sangre. El término que usa aquí el apóstol para referirse a obispos es la palabra sobreveedor. El término usado en el original es episcopos, pero el episcopos en aquel tiempo era el mayordomo, el que administraba y supervisaba los asuntos de un hogar, de un negocio, etcétera, ¿no? Y ese mismo término episcopos se aplica a la Iglesia. A nosotros nos llega la palabra más llana, sobreveedor. El que sobrevé es el que supervisa y cuida de los que ven, en un castellano antiguo, ¿no? De los que hacen alguna función, el sobreveedor está cuidando y administrando. Ese es el término que usa el apóstol. Y dice aquí en verso 28, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Y esto nos hace pensar en la necesidad que tiene el ministerio pastoral de que los hermanos que lo ejercen tenemos que cuidar en primer lugar de nosotros mismos y en segundo lugar del rebaño. En palabras del apóstol en las cartas pastorales, cuando le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina, porque de esa forma te salvarás a ti mismo y a quiénes, y a los que te oyeren. No te salvarás de salvación eterna, sino te librarás, que es el mismo verbo que se usa para librar, te librarás de los errores de los que Pablo le estaba hablando a Timoteo. Cuida de ti mismo, la importancia, la necesidad que tenemos, queridos hermanos, copastores y coancianos en esta tarde, que estáis algunos, cuidar de nosotros mismos, velar por nuestra vida personal, velar por nuestros hábitos, velar por nuestras actitudes, velar por nuestras motivaciones, rechazar las tentaciones. Y eso requiere una vida rica a nivel devocional con el Señor. Hace poco estaba llorando con unos hermanos que se lamentaban cómo uno de los ancianos de su iglesia pues había hecho aguas. Y estábamos diciendo, ¿qué ha pasado? Yo pregunté, ¿qué ha pasado? Y uno de los hermanos me dijo, pues ha habido un descuido en la vida personal con el Señor. La Escritura nos exhorta a que en primer lugar cuidemos de nosotros mismos. Y eso no es egoísmo, porque el sobreveedor es un hombre, es una persona que tiene que cuidar de la grey de Dios. Y la grey es de Dios. Por tanto, yo necesito estar en contacto con el príncipe de los pastores, que es mi Señor. Y cuando yo pierdo esta conexión, cuando yo pierdo el cuidado, cuando yo dejo la meditación en su palabra, cuando yo dejo de mirar a Él y mirar a otras cosas, como hemos dicho antes, el éxito, el número, lo que hace este, lo que hace aquel, el programa de aquel, el programa del otro, lo que interesa, lo que no interesa, y dejo de mirar al Señor, comenzamos a desviarnos. El apóstol sabía, por experiencia, que ese consejo a los hermanos de Éfeso en Mileto era necesario para sus hermanos queridos, ancianos en la iglesia de Éfeso. Y nunca es mucho, ni es exagerado, queridos. Os lo digo de corazón. Nunca será exagerado insistir en esto. Tenemos una cantidad de hermanos copastores que están cayendo en pecados. Y esto es muy triste. Es para llorar y no parar. Y cuando preguntamos los obreros que visitamos las congregaciones y nos dicen y preguntamos
siempre comienza por ahí. Siempre los coancianos dicen casi siempre lo mismo. Hubo un descuido personal y espiritual en este querido hermano que a veces ha tenido un ministerio precioso por años, pero ha habido un descuido. Mirad por vosotros mismos. Y en segundo lugar, mirad por el rebaño. Y el término que dice aquí la Escritura, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, no solo por algunos. Aquellos hermanos que pastorean están llamados a supervisar, a sobreveer, a orar, a interceder, a cuidar a todos aquellos que han confesado a Cristo, son del Señor, caminan en el Señor. Por tanto, ojo con la acepción de personas, porque a veces nos gustan unos más que otros. Es verdad, hay ovejas negras en todos los rebaños, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Y cabras locas. Bueno, ese es un símil chistoso, pero no es que seamos locos, pero es verdad. Somos llamados a amar incluso a los hermanos que más nos cuesta amar, ¿o no? Sí. Todo el rebaño. Y las hermanas pueden ser cuidadas por hermanas y supervisado esto por los ancianos, los jóvenes por jóvenes quizá, y supervisado por los ancianos, y los hombres quizá más maduros directamente por los ancianos, de tal forma que se pueda cuidar a la iglesia y los niños a través de los ministerios de escuela dominical. Pero la idea es cuidar de todo el rebaño. Y hay ovejas que nos dan muchos dolores de cabeza, que nos hacen pasar muchas horas noctámbulos, que nos despertamos en la noche y pensamos en ellos. Y cuando tú te despiertas, cuando tú piensas, cuando tú estás preocupado por un hermano, querido copastor, el Espíritu Santo te está señalando la necesidad de orar y de hacer algo por esta persona. O sea, el Espíritu Santo pone sus inquietudes en nuestros corazones. Porque a continuación lo que dice el apóstol, fijaos, es precioso. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El llamamiento pastoral, al ser un llamamiento del Espíritu del Señor a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, cuando amamos al pueblo de Dios, pone en nuestros corazones las inquietudes necesarias y oportunas para ayudar de la mejor manera a los hermanos. A mí me gusta cuando estoy en el monte y tal, y me encuentro con algún pastor de ovejas o de vacas o de cabras, pero sobre todo de ovejas, porque la oveja, como sabéis, tiene unas características especiales. Y le pregunto por las ovejas y a veces me he quedado maravillado, porque ese hombre pastor igual tiene 300 ovejas y conoce a cada una. Y además sabe la que cojea, la que se resiste, a la que le tiene que enseñar el bastón, la que atropella a las demás, la que es tranquila, la que se duerme. Conoce a todas. Y si un hombre con una profesión tiene un instinto para cuidar de esa manera, ¿cuánto más no nos da el Espíritu Santo? Gracias, Señor. Gracias, bendito seas. Porque es el Espíritu Santo el que pone a sus siervos por sobreveedores, cuidadores, administradores, guías de su iglesia. Son todos esos calificativos que se usa con los pastores. Miremos un momento, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, donde el apóstol daba unas pautas acerca de la pastoral. Y fijaos que capítulo 5, Primera de Pedro, verso 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Fijaos, cuidando de ella, no por, ¿qué? Fuerza, sino voluntariamente. Si el llamamiento de los hermanos que sirven como pastores y ancianos en la congregación, en nuestras congregaciones, han sido llamados por el Señor, nadie les tiene que empujar, nadie les tiene que obligar. No lo hacen de mala gana, o no hemos de hacerlo así. Y además, no es un mandato. No es un mandato que se da aquí, sino también es un ruego. Cuidando de la congregación de la grey de Dios, no por fuerza. Fijaos que el apóstol Pedro en verso 1, cuando comienza a hablar de esto, dice ruego. No dice mando. Ojo. Y él era un apóstol de Cristo, como sabéis. Y habla a las congregaciones y ahora se está dirigiendo a sus pastores y no dice, os mando, no dice eso. Os doy una instrucción, no. Dice, ruego, hermanos, porque si habéis sido llamados por el Señor, vais a cuidar bien a la iglesia del Señor. Y este es el alma, que no es una profesión, que no es que yo sé más que mis hermanos, que no es que me han elegido pastor, entre comillas, que no es que yo quiero ganarme la vida con eso. No, no es eso. Todo eso puede venir como añadido o accesorio, pero es un ruego a aquellos que han sido llamados por el Señor para cuidar al pueblo del Señor. Fijaos también en verso 2, el apóstol añade un segundo ruego, y es que no lo hagan por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí no vais a ganar, ahí no nos vamos a hacer ricos, ahí no vamos a tener doblez en las motivaciones al cuidar al pueblo de Dios. Le cuidamos al pueblo de Dios y a los hermanos y buscamos a las almas porque el Señor pone en nosotros el coraje y la necesidad de hacerlo. No hay ganancia personal y menos aún deshonesta. Con doblez, no la hay, no debe haberla. Más bien un ánimo, una disposición a hacerlo. Y mucho menos, verso 3, tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Enseñorearse de los demás, maltratarles, usarles, pero no servirles. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. Y las congregaciones y los hermanos normalmente detectan o detectamos estas situaciones. Los hermanos y una congregación saben qué hermanos hay que sirven con estas motivaciones, que han sido llamados por el Señor, que se entregan a la iglesia, que no lo hacen obligadamente, que no lo hacen para su ganancia personal y tampoco quieren ser los señores de la iglesia. Es curioso que cuando miramos la historia del cristianismo, en cuanto pasó la era apostólica, el ministerio pastoral o de obispo que fue llamándose poco a poco hasta que degeneró con el paso del tiempo, pues los obispos se convirtieron en los señores de la iglesia. Eran los señores, eran los dueños. Hay actas de los primeros siglos donde se adueñaban de propiedades de las iglesias, de las familias, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que se llegó, ¿verdad? Que todos conocemos. Es decir, el ministerio pastoral
Es un llamamiento del Espíritu Santo. Es un llamamiento del Espíritu Santo y no podemos ni debemos hacer otra cosa distinta. Y volviendo a Hechos capítulo 20, estamos ahí en el verso 28 todavía, donde el apóstol dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? ¿Para qué os ha puesto por obispos? ¿Para qué? Segunda parte de este versículo 28. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Literalmente, en el original dice, para apacentar el rebaño de Dios, que Él, Dios, adquirió mediante la sangre de su propio Hijo. Luego nuestras traducciones tienen variantes. Lo voy a repetir, porque tiene un contenido muy, muy profundo. La iglesia, que es el rebaño de Dios, que Él adquirió mediante la sangre de su propio Hijo. Por tanto, somos llamados a cuidar esta iglesia del Señor. Y dice que somos llamados a apacentarla, lo que ya hemos explicado. Nutrirla, guiarla, cuidarla, y ahora veremos ponerla a salvaguarda de los peligros y de los riesgos. La iglesia, queridos, los creyentes reunidos en núcleos locales, en iglesias locales a lo largo de todo el planeta, somos el rebaño de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y además dice algo aquí precioso, que Él adquirió o ganó mediante la sangre de su propio Hijo. Y esto nos hace ver y solamente pararnos un momento en darnos cuenta de la importancia que tiene reflexionar regularmente en la obra de la cruz. La importancia de la cruz. Y no solamente eso, sino que el apóstol además mencionó literalmente que la adquisición, la redención del hombre se lleva a cabo por el derramamiento de la vida de la sangre de Cristo Jesús. Y si estás aquí en esta tarde y puede ser que estés asistiendo a la iglesia, pero no has pasado por aquí, recuerda que para ser parte del pueblo del Señor, del rebaño del Señor, necesitamos reconocer que la muerte y la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz ha servido para acercarnos a Dios. Y la Escritura nos dice que es por medio de la fe, por medio de darnos cuenta de la necesidad que teníamos del perdón de nuestros pecados y por medio de la fe para acercarnos y conocer a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Porque la iglesia no es otra cosa. Imaginémonos, queridos, que hacemos negocio con la iglesia. Imaginémonos que abusamos de la iglesia. Hablo de los ancianos, pastores. Imaginémonos que buscamos el éxito de la iglesia, que al final es el deseo de éxito mío. Imaginemos que tenemos otras motivaciones ocultas o dobles. Estamos pecando contra el Señor. Que el Señor nos libre, queridos, nos libre de pecar contra Él y contra su pueblo. Cuando Elí vio a sus hijos cómo andaban, el sacerdote Elí, en los días de Samuel, le dijo a sus hijos, que llegaron a ser unos perversos sacerdotes, les dijo: hijos míos, si alguno pecare contra el hombre, le puede ser perdonado, pero si alguno pecare contra Dios, mal le irá. Y efectivamente, fueron juzgados y esa familia perdió la descendencia sacerdotal. Es un privilegio ser llamados por el Espíritu Santo,
pero a la vez que es un privilegio, estamos tratando algo, estamos administrando algo que no es nuestro, es del Señor. Y esta es la esencia de la Iglesia, la esencia de la administración de la Iglesia. Que el Señor nos guarde del protagonismo también, que tiene que ver con los anhelos de éxito a veces. Porque el protagonista es Cristo, el Señor. Y los primeros que hemos de orar, como vemos en Apocalipsis, en las escenas de Apocalipsis 5 y 4, es que los ancianos, ¿qué hacían ante el Cordero? Los ancianos que pastorean son los primeros que deben orar. Orar entre ellos. Lo hablaré de esto en estos días. Orar por la Iglesia. Aunque no puedan hacer muchas cosas, yo diría que lo primero es orar. Durante el COVID estuve en Galicia y estuvimos ahí unos días porque Paqui se estaba recuperando de la enfermedad, y allí en Ares, en La Coruña, en el Finisterre, ahí estuvimos, y los hermanos de ese pueblo, pues la iglesia tiene una casita, estuvimos ahí, y estuve hablando con los hermanos en esos días, y uno de los ancianos me decía: Manolo, gracias que has venido, porque estuve con él una mañana entera, quería orar con él, quería conocer cómo iba la obra y la iglesia, que hacía tiempo que no estábamos ahí. Y me dice: gracias que has venido. Y digo: pues, es que no oramos. No estamos orando. Y cuando lo digo a los hermanos coancianos, no quieren. Triste, ¿no? ¿Tanto asustaba el COVID? Yo me trasladé desde Bilbao a Coruña. Puedes orar con mascarilla. Puedes orar por teléfono. Puedes orar por WhatsApp. Cuando ocurre esto, se llegan a estos extremos, es porque no estamos entendiendo que administramos y velamos la obra del Señor, no la nuestra. No es mi negocio, es el negocio del cielo. Si a mi negocio le dedico lo mejor de mi tiempo y de mi esfuerzo, ¿cuánto más al negocio de aquel, al proyecto de aquel que adquirió la Iglesia mediante la sangre de su propio Hijo? Señor, ayúdanos a ser conscientes, Y somos llamados a cuidar la Iglesia, ese rebaño de Dios, porque hay que guardarla también. Y el apóstol menciona aquí dos cosas, versos 29 y 30. Vamos desmenuzando esta declaración del apóstol Pablo. Porque yo sé, verso 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí el apóstol advierte a los hermanos que pastoreaban en Éfeso que estaba seguro que entrarían en medio de ellos lobos rapaces. Y solo tenemos que leer la carta, la epístola a los Efesios y la carta del Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 y 3. Apocalipsis 2. Y nos daremos cuenta enseguida de que el apóstol habla proféticamente y ciertamente se cumplió. Y aquí el apóstol habla de dos peligros de los que hay que guardar a la iglesia. En primer lugar, dice que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí está hablando de personajes extraños de fuera de la iglesia del Señor y se les llama lobos. El lobo es un animal astuto que está esperando el momento adecuado, la ocasión oportuna
como ese león rugiente que anda alrededor nuestro, el maligno, ¿no? Esperando darnos el zarpazo, pues el lobo es igual de astuto. Espera la ocasión, no ataca directamente, espera la ocasión. Y se dice que son lobos rapaces. El término rapaz, como sabéis, significa ladrón, robador. ¿Por qué? Porque son ladrones. ¿Ladrones de qué? De almas. Extraños a la Iglesia, astutos que esperan el momento y la ocasión oportuna para robar. Y dicen que cuando entren entre vosotros, y pueden entrar vestidos de ovejas, cuando entren entre vosotros, usa un término muy fuerte aquí, lo he estado mirando esta tarde otra vez, y es un término muy fuerte, no lo dice en el original, no lo dice en tono de duda, ni siquiera en tono comparativo, lo dice en tono afirmativo, dice que no perdonarán al rebaño. Por eso, pastorear al pueblo de Dios y a la Iglesia del Señor es tan importante, porque hay que estar alerta delante del Señor contra estos personajes. Y estas personas pueden entrar de muchas maneras. Físicamente, a las reuniones de la Iglesia, conociendo a una familia, y hoy en día no digamos con las redes. Los lobos rapaces vuelan y merodean alrededor de los creyentes, ¿no? El propósito es no perdonar al rebaño, destruir al rebaño. Y eso significa que la labor que hacen los enemigos del Evangelio, llámense como se llaman, es derribar la fe, no solo llevarse, porque los que se llevan a los creyentes son otros, que a continuación dice. Son los que destruyen la fe, son los que desalientan al creyente, son los que lo pervierten e intentan anclarle en su fe, engañarle, porque no tienen un corazón de misericordia, sino todo lo contrario, no quieren perdonar al rebaño, al pueblo de Dios. Podría poner muchos ejemplos, pero no nos da tiempo en esta noche. Simplemente añadir que el apóstol menciona otro peligro del que hay que guardar a la Iglesia. Dice aquí en verso 29, verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen, ¿qué cosas? Cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí están los que con su mala doctrina, con su moralidad dudosa, con sus propósitos oscuros, con su ética semioscura, engañan a los creyentes. Y estos no vienen de fuera, dice el apóstol, sino surgen desde dentro. El término perverso es lo mismo que cuando decimos en castellano darle la vuelta a la tortilla. Es una persona que, gira su vida. Deja de confiar en el Señor, deja de confiar en la palabra, deja de caminar en el Señor, puede que esté involucrado en pecados concretos, etc. Su vida cambia. ¿No os ha ocurrido? Que a veces algunas personas que han confesado al Señor, algo les ocurre o se dejan llevar y entonces sus vidas hacen esto. El término es perversidad. Esa persona ha cambiado sus prioridades, sus parámetros. Y surgen de dentro. El apóstol dice que surgirán de entre vosotros. ¿Para qué? Arrastrar a los discípulos. Arrastrar es llevarles consigo, hacer su propio grupo, hacer su propia cuadrilla, hacer un grupo común con sus propósitos.
Y hay personas que tristemente pues no tienen tanto discernimiento, o no tienen la capacidad, o no lo ven y se dejan llevar. Y ante esa labor perversa de los lobos rapaces y de los perversos, pues los ancianos tienen que estar con las antenas puestas. Somos llamados a esto y el Señor nos ayuda. Y a veces en una congregación, cuando se corta en seco un problema, algunos hermanos dicen, ¿qué ha pasado? No, es que ha habido que cortar en seco un problema a un perverso, a alguien que está intentando pervertir o alguien que llega de fuera y tal. Hay que cortarlo. Así que, queridos, cuando los hermanos que aman al Señor y que nos sirven te sugieran dejar ciertas lecturas, dejar ciertas redes sociales, ciertas compañías, no te están diciendo nada por gusto. Cuando entramos en lecturas dudosas, por ahí viene toda esta falsedad. O cuando nos relacionamos con personas inadecuadas. Hay muchas maneras en las que estos dos daños hacen daño a la Iglesia del Señor. Y también los ancianos son llamados a servir a la Iglesia del Señor. Vamos, por favor, al texto siguiente que hemos leído, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 13. 2 Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 13. Así que la Iglesia del Señor no solo ha de ser cuidada y guardada, sino la Iglesia del Señor ha de ser servida. Y aquí el apóstol, hablando a Timoteo, pues le da unas pautas que son fundamentales para nosotros. Servir a la Iglesia. Capítulo 2, verso 3 en adelante, el apóstol en primer lugar le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí el Timoteo seguro era un hombre encomendado a la obra del Señor, lo que hoy decimos un obrero. Y Pablo le recomienda que no se enrede en negocios. Y podía referirse a algunos tipos de negocio que igual eran atractivos o que los hermanos le podían ofrecer a Timoteo, que era un joven, y que a los que son tentados, algunos obreros, de hecho un servidor ha vivido esas tentaciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando sirves al Señor y vives, hay situaciones en las que hay necesidad, en las que necesitarías algunos recursos más, y ciertamente esa es una tentación para los que sirven en el Evangelio. Y ciertamente cuando esperas y perseveras en el llamamiento del Señor, Él suple, siempre ha suplido. Aquí está mi esposa conmigo, y si hay algún hermano que está todo tiempo en esta tarde aquí, pues podría decir lo mismo. El Señor es fiel a pesar de las necesidades y de la ausencia de recursos. A eso podría estar tentado Timoteo, y por eso se le hace esa advertencia de salvedad, ¿no? Pero el mandato principal aquí es que soporte el sufrimiento, que se considere un soldado a las órdenes del Señor Jesucristo. Y aquí el calificativo que se usa para el soldado es
las penalidades. Soporta el sufrimiento. Queridos hermanos que hemos sido llamados al ministerio de servir a la Iglesia del Señor, nos toca soportar penalidades. Y las penalidades significa que son sufrimientos internos que a veces nadie los conoce o, digamos, difícilmente otros te van a ayudar a soportarlo. Tenemos que buscar las fuerzas del Señor para soportar el sufrimiento. Porque estamos a la orden del Señor Jesucristo. Muchas veces el sufrimiento viene porque otros hermanos incluso no entienden el ministerio. A veces viene porque hay hermanos que no entienden el sacrificio. Y a veces viene también incluso de la misma familia. En la misma familia de los hermanos que pastorean, a veces tienen resistencia y oposición porque dicen, ¿cuánto sufre este hombre? Somos soldados. Y quien nos ha llamado es el Señor Jesucristo. Y evidentemente que todos tenemos un aguante, pero nos toca saber soportar. Y soportar una penalidad es aguantar el estar bajo la penalidad. El soportar es esto, estar bajo la penalidad. Y va a pasar, pero nos toca soportar. Porque a veces la incomprensión que envuelve al siervo de Dios es grande también. No muchos lo ven y hay que dar el do de pecho por la causa del Señor en muchos ministerios, muchos días, en muchas ocasiones, y nos toca soportar el sufrimiento. Me gustaría hablar más de esto, porque aquí tenemos mucho que aprender. En segundo lugar, el apóstol le dice a Timoteo que debe luchar como un atleta, porque el atleta es coronado si lucha legítimamente, verso 5. Y la idea del atleta que lucha legítimamente es el que es disciplinado en su deporte. No va a haber un atleta ganador si corre por donde quiere, si hace lo que le parece, si no obedece a los árbitros, si no se cuida físicamente, etcétera, etcétera. Es decir, el atleta llega a un punto de triunfo porque ha sido sobre todo una persona disciplinada. Y aquí apela el apóstol a la necesidad que tenemos de ser disciplinados, organizados, con disciplina personal. Y en primer lugar, hemos visto la primera disciplina es cuidad de vosotros mismos. La primera disciplina. La segunda es cuidar de todo el rebaño. Así que la labor es ingente. Por tanto, queridos hermanos, a nuestros hermanos que nos pastorean por años y los que lo han hecho por años, fielmente, hay que darles un beso y un abrazo cada vez que lo veas, solo para animarle, solo para decir gracias al Señor por tu ministerio, porque eso estimula, eso anima. No sabéis lo que anima esto, ¿no? Que alguien diga, pues estamos orando por ti. Es porque un hermano o una hermana reconoce la importancia que tiene el servir disciplinadamente al Señor. Se requiere una dosis de esfuerzo grande. Normalmente los hombres y mujeres aprendemos a ser disciplinados cuando nos aprietan las tuercas otros. Tú estás en el trabajo normalmente. En el trabajo a cierta hora porque hay un jefe y hay un sueldo, etc. Las circunstancias te aprietan. Pero para servir al Señor nadie humanamente te aprieta. Nadie te dice que has de hacer lo que hay que hacer para servir al Señor. Y para eso se requiere una disciplina personal importante. Tendríamos que hablar más de esto.
porque por esa indisciplina, por la falta de disciplina, algunos queridos hermanos han quedado en la cuneta, tristemente. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La constancia para ver fruto. La constancia para servir. Desechar la impaciencia, el éxito rápido, los atajos, sobre todo en la obra del Señor. Cuando trabajamos para el Señor, siempre Él da fruto. Yo lo aprendí desde muy joven. Gracias al Señor por hermanos que me lo enseñaron y me estimularon. Cuando comenzamos en el ministerio, ahora mismo me estoy acordando de una situación. Estuvimos un tiempo haciendo evangelismo itinerante, pues teníamos varias obras en el norte que se abrían casi a la par. Pamplona, Logroño, Santander y tal, varios lugares. Y recuerdo un verano que estábamos en Pamplona, en el Casco Viejo, ahí cerca de la Plaza del Castillo, si algunos habéis visitado Pamplona. Y yo quise entrar con el bibliobús en el Casco Viejo, en el Casco Antiguo. Y en aquel tiempo se podía entrar, buscar un hueco, aparcarlo, porque por allí pasaba mucha gente. Entonces entramos, aparcamos el bibliobús, abrimos, había algunos hermanos que nos ayudaban y no se paraba nadie, hablábamos y queríamos testificar. Entonces oramos. Sabéis que Pamplona es una de las sedes del Opus Dei, un lugar fuerte para predicar la palabra, mucha resistencia, siempre notamos en Navarra. Y entonces estuvimos orando y esperando. Y apareció un grupo de jóvenes de Opus Dei que vieron el bibliobús, Jesucristo es la única esperanza, y vinieron a por nosotros. Oye, fue una tarde preciosa. No sé quién se comió a quién, pero aquello fue una tarde de evangelismo única. ¿Te acuerdas, Paqui? Y luego dijimos, el Señor nos ha bendecido por esperar, porque estuvimos a punto de irnos 2 veces. Siempre en la obra del Señor hay que esperar. Y el Señor sabe que estamos sufriendo, sabe que estamos esperando, sabe. Él siempre responde, siempre, constantes para ver fruto, igual que el labrador espera. Y a veces tiene que esperar más de una cosecha incluso, porque no ha habido agua, no ha habido elementos en ese año, pero espera, y cuando llega la cosecha se alegra. Y finalmente, versículos 11 al 13, somos llamados a servir a la Iglesia. Y el apóstol menciona aquí uno de los mini credos que posiblemente se cantaban en la iglesia primitiva en aquellos días. Verso 11 de capítulo 2 de 2 Timoteo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también, ¿qué? Reinaremos con Él. Y aquí, queridos, quisiera acabar en esta tarde recordando que somos socorridos y coronados por aquel que adquirió la Iglesia. No todo es trabajo, no todo es sufrimiento, no todo es disciplina, no todo es cuidar de otros, sino que el Señor es misericordioso y Él nos socorre en las necesidades, nos socorre en los momentos de apuro. Él está con nosotros. Veremos uno de estos días, 1 de Pedro capítulo 5, ¿no? Donde el apóstol dice que a los que permanezcan fieles, dice, y aparecerá, si padecéis con Cristo, al igual que yo estoy padeciendo, pues seremos participantes de la gloria venidera. El Señor, queridos, nos socorre
y nos corona. Uno de los premios por servir a Cristo en el ministerio del cuidado de su pueblo será ser coronado. El apóstol Pedro lo menciona y lo veremos en estos días. Coronado por el Señor, por el príncipe de los pastores. Gracias, Señor. Bendito seas, porque no estamos solos. No es un oficio que me he inventado. No es algo para ganar dinero. No es algo para mi propio lustre o éxito. Es para... Yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Queridos coancianos, pastores, ánimo. No estamos solos. El Señor va delante nuestro y está por nosotros. Bendito seas. Si Él adquirió la iglesia con la sangre de su Hijo, luego derramó dones por el Espíritu. Somos parte de esos dones que han sido repartidos al pueblo del Señor. Así que el pastoreo de la iglesia local tiene sus desafíos y también la advertencia del Señor en nuestros días, como siempre. Es un llamamiento del Espíritu para cuidar a la iglesia y para servir a la iglesia. No es para otra cosa. Y en medio de eso el Señor nos socorre y cuida de sus siervos. Los siervos de Dios son amados por el cielo. Y cuando un siervo de Dios se lamenta, lo veremos otro día al mirar Hebreos 13, se lamenta, se queja, ruega al Señor por aquellos que se resisten, es muy peligroso. Porque cuando un siervo de Dios que ama a Dios verdaderamente es oído por el cielo. Así que tenemos un privilegio enorme por ser parte del pueblo del Señor. Apacentando a la grey del Señor. ¿Cuántos quieren ir adelante? Amén. ¿Cuántos queremos ir adelante en esta tarde sirviendo al Señor? Hablaremos también de la congregación y de los hermanos que sirven en distintas tareas como diáconos, gobernando a la grey como con el consejo de ancianos, enseñando con autoridad a la grey, irreprensibles entre la congregación, reconociendo a los que nos sirven y presiden, y también el diácono entre la congregación, el pueblo del Señor. Señor, gracias. Gracias, queridos, por soportar a este bilbaíno. Que el Señor os bendiga y os fortalezca. Nos vemos mañana, Dios mediante.